Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Salimos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos aflige mucho a todos los argentinos y que en ese tema es como que no tenemos paz. Y que es la economía. Qué cosa increíble, ¿no? Nunca nos terminamos de acomodar. Siempre parece que el país puede eventualmente solucionar su problema y después se complican mucho más de lo que estaban antes. Y siempre hay una explicación, siempre se dice por qué pasó, por qué sucedió, cómo se va a arreglar, pero en definitiva nosotros tenemos muchos problemas. Y para explicarnos todo esto y seguramente para darnos una orientación, está con nosotros Aldo Peñanelli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Vos sos un hombre que realmente siempre señala un rumbo, explica cosas. Y un poco lo que yo decía, ¿no? Qué confundidos que estamos todos, qué sorprendidos en alguna medida, ¿no? Sí, hay muchos sectores que habían puesto mucha expectativa sobre la gestión del nuevo gobierno y estamos ante una paradoja muy difícil de saltear porque el gobierno tomó mucha deuda para evitar el ajuste y ahora tienen que ajustar para pagar esa deuda. Pero pasaron 3 años y este dicho que escoba nueva barre bien, en política es muy importante. Entonces, lo que no hiciste en los primeros 6 meses de gestión, ahora te cuesta el doble. Lógico. No solo por la deuda, sino por la paciencia de la gente. Sí, te empiezan a mirar mal, digamos. Empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la verdad que los datos macroeconómicos del año 2018, que estamos cerrando, estamos a un mes y medio, menos de un mes y medio ya del cierre anual, son muy débiles para la economía argentina. Y habíamos venido de un 2017 que no había sido tan malo, habíamos crecido al 3%, la inflación fue del 24% el año pasado, pero todo eso, claro, se estaba basando en un financiamiento externo que en algún momento nos iba a pasar la factura. Y ese momento fue a partir de abril, mayo de este año, cuando justamente a partir de abril comienza a caer fuertemente la actividad económica y a su vez empezaste a tener lo que se llama el estrangulamiento del sector externo. O sea, la falta de dólares. Aquellos que te prestaban te dejaron de prestar porque decían, bueno, este país hasta dónde se va a endeudar, cuándo van a hacer el ajuste. El gobierno tomó un camino, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el 20 de junio se firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fracasó. A los 30 días estábamos nuevamente con problemas, inclusive con algunos cortocircuitos con el fondo. ¿Te acordás en el mes de agosto cuando Macri dijo que ya estaba avanzado el acuerdo con el fondo y ni siquiera habían empezado a negociar? Eso se transmitió en un informe del fondo y después la caída estrepitosa de primero Sturzenegger y después Caputo en el Banco Central y la asunción de Duhovne como ministro de Hacienda y Finanzas, que tampoco le está encontrando la vuelta a todo esto. Ahora, Aldo, ¿cómo uno puede explicar, ¿no?, que un gobierno que gana las elecciones de medio término, no es poca cosa, Sí. En este país las elecciones de medio término son muy complejas y difíciles. Sí, claro. Ganan las elecciones de medio término. Teóricamente, como vos decías, no era que estuviéramos bien, pero había un año un poquito más acomodado. Sí, el año 17 había sido un mes relativamente bueno. Aparecen algunos problemas desde el punto de vista internacional, Así es. de medidas y cuestiones del amigo Trump y de algunas otras economías en el mundo que empiezan a complicar la cuestión. Sí, señor. Pero tan fuerte es esa complicación, ¿no hay Bueno, una mala praxis propia que puede haber un cambio tan fantástico? Vamos a la mala praxis para llegar rápidamente a la actualidad y dónde está la salida. A ver, la primera mala praxis del gobierno fue política. Cuando gana, ten en cuenta que en el 2015 es el primer gobierno en la historia argentina que gana en balotaje.
No había antecedentes Sí. de alguien que habiendo salido segundo en la primera vuelta, gana después en el balotaje. ¿Eso qué significa? El balotaje, ¿para qué está hecho? Justamente para que el que gane tenga mayoría de votos de apoyo popular, pero no tiene mayoría en el Congreso. Así es, porque ya lo otro se resolvió. El gobierno de Macri dijo, yo gané solo, yo gobierno solo, y ahí empezaron los primeros problemas. O sea, una mala lectura política electoral. Así es, correcto. Y después vino el 17. El 17, si bien es cierto, el gobierno gana como primer minoría con el 41-42% de los votos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si vos sumás el 37% que había sacado Cristina de Kirchner a senadora, 6% Randazzo y 12% Massa, lo que es el conjunto del peronismo había tenido casi el 52-53% de los votos. Ahí hubo otra mala lectura del resultado de intermedio. Es cierto que el gobierno hizo una buena elección y ganó como primer minoría, pero siguió siendo la primer minoría. Entonces, cuando vino la discusión del 18, le agregás el esquema internacional que hizo un giro importante. Vos fíjate, Trump lleva un poco 2 años de gobierno. En esos 2 años coincidió con Macri. Cuando Trump asume la presidencia de Estados Unidos, lo primero que hace es cerrar la economía. O sea, comienza una guerra comercial con China fundamentalmente y Europa. Así es. Y nosotros nos abrimos. O sea, el gobierno de Macri no tuvo una lectura de esa decisión del principal país o economía del mundo que es Estados Unidos. Se decretó una guerra comercial en donde todo el mundo se cerraba, Argentina se abrió. Nos llenaron de productos. ¿Qué pasó? Cayó la actividad industrial. Con un atraso del tipo de cambio, con un serio problema de financiamiento, con un fuerte déficit Ahora, fiscal. algunos alta decían inflación. que Caputo, Sí. como ministro de Finanzas en aquel entonces, Sí. había logrado obtener financiamiento en los primeros meses del año que está Sí, del transcurriendo, 18, sí. a una tasa baja, porque todavía no se había generado el problema, Una tasa del 9%. ¿no? Y que con eso alcanzaba. Bueno, el problema de esa operación, que fue de 11.000 millones de dólares en enero del 2018, que se hizo bajo una fuerte tensión en los mercados. Y eso llamó la atención de por qué Argentina estaba tan ávida de tomar dinero y ahí nos cortaron el financiamiento. O sea, eso y nada más. No, hubo otros factores, Ajá. pero ese no fue digo, un pero factor desde el punto de vista que del incidió. financiamiento, eso te doy esto, pero te desconfío. Sí, hasta ahí terminó. Ajá. Porque con ese endeudamiento, la deuda sobre el PBI ya alcanzaba un porcentaje similar a la crisis del 2001 y el mercado frenó el financiamiento. Pero ese fue un aspecto. El otro aspecto... Vamos a hacer una cosa, porque me están haciendo señas. Primer corte y me seguís contando. ¿Cómo? Adelante, señor director. Aldo, estábamos en plena charla, nos contaron por los avisos, pero yo estaba preguntando, ¿no? Esos 11.000 millones que había conseguido al principio el ministro de Finanzas. Según dijo, alcanzaban, pero no es así. No, lo que sucedió, bueno, esa fue otra mala lectura de la situación internacional. Esos 11.000 millones de dólares alcanzaban para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública del capital y los intereses, pero no alcanzaba para financiar la fuga de capitales. Este año de la Argentina, aparte de pagar vencimientos de deuda, intereses, también se fugaron del sistema 30.000 millones de dólares. Y eso fue lo que provocó el estrangulamiento del sector externo. Entonces vos tenés 30.000 millones de dólares en el 2018 de fuga de capitales. Tenés un déficit de la balanza del turismo, que ahora se empieza a revertir por la devaluación,
pero que era de 8.000 a 10.000 millones de dólares, y una balanza comercial negativa de 8.000 millones de dólares. Entonces, no te vienen inversiones extranjeras directas, que son dólares genuinas a largo plazo. Te financias el déficit del fiscal, más el déficit de la fuga de capitales, más el déficit de turismo, con capitales de corto plazo, con los capitales golondrinas. Cuando estos capitales se van, te producen el ahí problema. aparece la aplicación de una tasa, ¿no? De un impuesto. Sí, sí, sí. Que ellos también dicen que acelera, Bueno, ¿o no? sí, no, eso fue, en realidad es una posverdad del gobierno buscando excusas de por qué el fracaso. Porque la tasa de interés es así. Los bonos de la deuda externa argentina, cuando está en manos de personas físicas, o ahora se llama humanas, personas humanas, individuales, no pagan ni bienes personales ni impuesto a las ganancias sobre la renta. Sí lo pagan lo que son instituciones. Si una empresa, un banco, un fondo de inversión tiene bonos de la deuda externa argentina, paga el impuesto a la ganancia que le corresponde. No, que personas jurídicas. Personas jurídicas, esos pagaban. Entonces, lo que se modificó fue que van a pagar el 15% sobre los intereses las personas físicas humanas con residencia en el exterior, que eran los que venían a aprovechar las altas tasas de interés de la Argentina. Esto dicen que produjo una escapada. Eso es falso porque era ni el 2% del mercado. Olvídate, eso no es así. Ahora, en una economía, digamos, sin condicionamiento desde el punto de vista de las disposiciones legales, como es la economía argentina, y de los países que están, digamos, en lo que se llamó siempre el occidente, ¿no? Sí, sí. ¿No hay una forma, del punto de vista técnico, económico, de impedir que pasen estas cuestiones? Cuando un gobierno avisora, esto que vos decís, no podés alegremente permitir que se te vayan 30.000 millones, que se gasten 10, 11.000 en viajes. A ver, tenés que tratar de fomentar el intercambio comercial para que no tengas seguro, ese déficit. sí, balanza comercial superavitaria. ¿No? Vamos al análisis, muy interesante la pregunta. La globalización financiera que este gobierno abrazó como abrazó la apertura indiscriminada de la economía, cuando Trump iba por otro camino, nosotros mientras el mundo se cerraba, nosotros nos abrimos, correcto. Y así no fue. Desde el punto de vista de la globalización financiera, ¿qué es la globalización financiera? Es el mercado mundial donde los mercados van y vienen con total apertura e independencia. Entonces, hay mucho flujo de capitales de los países desarrollados que acumulan dinero hacia los países emergentes o en vías de desarrollo. Esa globalización estalló en el 2008, en la crisis internacional del 2008, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que salir a financiar el estallido del mercado de la globalización y el Banco Central Europeo y el Japón también. Correcto. Entonces, ahí aparecieron normas de mucha restricción al movimiento de capitales. Nosotros quisimos, con el nuevo gobierno, no prestamos atención que en algún momento nos iban a aplicar esas restricciones que ya estaban. Nuevamente mala praxis. Ahora, ¿cómo se hace para frenar la fuga de capitales? Cuando vos ves la historia argentina, tengamos en cuenta que la fuga de capitales en la historia económica argentina es un problema endémico, pero hay etapas en donde no solo se evitó la fuga, sino que vinieron capitales. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando tenías equilibrio fiscal, superávit de la balanza comercial, un dólar competitivo y crecías al 5 o 6%. ¿Cuándo fue eso? El plan dual de 2002, que Kirchner lo mantuvo hasta el 2006, hasta que lo echó a la baña. Correcto. Donde yo ahí me tocó estar una etapa de presidente. Vos fuiste presidente del Banco Central. Entonces, correcto. ¿Nosotros qué hacíamos en esa etapa? Manteníamos un dólar competitivo, hacíamos acuerdos de precios y salarios. La inflación se bajó del 40 al 3% anual en el 2003. Y perduró hasta el 2007. Hasta que empezó después Kirchner con la intervención del INDEC, se va a la baña y empiezan a desfilar. Y aparece, ya sabemos. Sí. Entonces, hubo una etapa. Ahora, ¿qué se hacía ahí? Como venían muchos dólares a especular en la bicicleta financiera, el Banco Central, que yo conducía, y la Baña, ministro de Economía, dijimos, bueno, vamos a ponerle un límite. Acá no puede venir nadie a invertir en la Argentina
Si estamos hablando de inversión financiera, no productiva, que es otra cosa. La inversión financiera no va a poder ser a menor de un año, y si es a menor de un año, le vamos a cobrar un 30% de encaje. Entonces desarmamos la bicicleta financiera. Los capitales que venían a más de un año. En ese momento no hubo un riesgo de, digamos, que dejaran de aparecer No, rápidamente. al revés, porque el que viene se siente más protegido. Pero aparte teníamos superávit. Y aparte había una política desde el Ministerio de Economía que conducía Lavagna, que era desgravar las inversiones industriales o en servicios. Por ejemplo, una empresa que compraba una máquina o expandía su fábrica, el IVA y el impuesto a las ganancias lo podía descargar de esa inversión. Entonces hubo mucha inversión. Vos ten en cuenta que entre el 2002, después de la crisis, y el 2007-2008, el sector privado argentino generó 5 millones de puestos de trabajo, tanto en servicio como industria. Crecíamos al 7-8% anual. Teníamos balanza comercial superavitaria. Entonces, esto se llama control de capitales, que no es una prohibición. Todos los países del mundo tienen un control de capitales. Vos andá a Estados Unidos y le decís, traigo $100.000 una cuenta. Te reciben, hasta whisky te sirven. Ahora, el día que le decís, los voy a retirar, te llama el banco, el oficial de crédito, y dice, ¿usted por qué no se lo va a llevar? ¿Cuál es su problema? ¿A dónde va? ¿De dónde sacó este dinero? ¿A dónde lo va a llevar? No es que te prohíben, te hacen un control. Por ejemplo, vos tenés que poner un límite a lo que es atesoramiento de dólares. En su momento, en nuestra gestión, era hasta $2 millones por mes, que duró hasta el 2016, hasta que vino Sturzenegger y eliminó todo. Ahora están volviendo a poner algunas cosas. La nueva gestión del Banco Central, tratando de mantener esa equivalencia, empieza a analizar ciertas posibilidades, ya le puso un requisito de encaje similar al nuestro, más chico para los capitales golondrinas. O sea, ¿por qué? Porque se dan cuenta que el capital golondrina, cuando entra, vos festejás, pero cuando se van, vos llorás. Aldo, vamos al último corte y al último bloque. Adelante, señor director. Bueno, último bloque y vienen algunas preguntas así, boom, de cajón, ¿no? La explicación que has hecho realmente a mí me parece perfecta y la prueba está. O sea, teníamos ese famoso 2001, una cosa brutal, no nos podemos olvidar, Sí, claro. y de repente nos fuimos en 2002, en 2003 y duró hasta que se fue Lavagna, de un país funcionando, con estabilidad, con el 3% de inflación, esto es lo que tenemos... La mitad de lo que tenemos en un mes ahora, sí, señor. ¿no? Bueno, una cosa espantosa. Fue así. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se pueden hacer esas cosas otra vez? Se pueden hacer. A veces hay problemas ideológicos. El gobierno estaba convencido que se endeudaba los 2 primeros años y después venía la lluvia de inversiones. Eso no vino por errores propios locales, por problemas internacionales, una sumatoria. Y el tema ahora es cómo se sale de esto. Y ahora tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te pone límites a la expansión. Esto se sale con una agenda de crecimiento. O sea, la palabra es crecimiento. Si Argentina no crece, no va a poder ni pagar la deuda, ni solucionar el problema de los jubilados, ni de los trabajadores. Y salir de ese esquema brutal, que yo permanentemente insisto en ello, de creer que la problemática se soluciona en lo puntual, ¿no? Y cuando agarrás en lo que ha pasado con las asistencias, te encontrás un Alfonsín con las cajas PAN de 1 millón, te encontrás con Dualde y su plan de jefas y jefes de hogar con 2 millones, y hoy tenés más de 12 millones de personas en distintos sistemas de acompañamiento. Que recibe algún cheque a fin de mes. Con lo cual tenés un crecimiento geométrico y la gente que está en eso está más que insatisfecha. Sí, claro, porque no llega a cubrir su canasta básica de alimentos. Bueno, acá lo que se necesita para solucionar estos problemas es crecimiento. Hay que crecer. Y para crecer hay que aplicar un modelo económico
que proteja a la industria nacional, un modelo económico que establezca control de capitales, que haya un acuerdo de precios y salarios, como se hizo justamente en el 2002, y también que haya una incentivación a la inversión directa por parte de las pymes, las industrias, los servicios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, darle beneficios impositivos a las nuevas inversiones. Correcto. Y generar un esquema de mercado interno en donde la gente pueda invertir. Nadie va a venir a invertir cuando hoy la capacidad ociosa de la industria argentina es del 45%. Mirá si tenés para crecer en la industria. Hoy la industria no llega a representar el 15% del PBI, no tiene que bajar del 22-23%. Con la capacidad instalada actual, con que vos le des un buen tipo de cambio, una estabilidad, una buena tasa de interés, una buena política de desgravar inversiones, vos rápidamente tenés a la industria generando 1.000.000 de puestos de trabajo. Dijiste tasa de interés. Hoy los bancos no te dan, y si te dan, 90%. No, pero es que no te pueden prestar porque la capacidad de préstamo se la lleva el Estado, a través de las LELIC, a través de las LETES. Entonces, con tasa de interés que después pagamos todos nosotros. Bueno, ¿no? La tasa de interés hoy bajó del 74 al 64%. Pero eso se paga con plata del Estado. Bueno, eso es el déficit cuasi fiscal, el déficit financiero, que va a ser este año abismal, llegando al 4% del Producto Bruto Interno. En el presupuesto 2019 está previsto pagar 700.000 millones de pesos de intereses, cuando todos los planes sociales... ¿Estos son los intereses de deuda externa, de deuda interna? Toda la deuda pública, solo el Estado Nacional, ahí no incluye las provincias. Las provincias, sí. Pero sí, el Estado Nacional va a pagar 15.000 millones de dólares de intereses. Una parte es en pesos, otra parte es en dólares, no todo es en dólares, pero es el equivalente. El 20% es en pesos, el 80% es en dólares. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Es un modelo económico de acuerdo de todos los sectores, en donde todos tengamos que hacer un sacrificio, sabiendo que es para el crecimiento. Si vos a los 6 meses de que empezás un plan, la gente ve que se estabilizan los precios, que no hay corrida contra el dólar, que la economía lentamente empieza a crecer, yo te puedo asegurar que la gente se entusiasma y te va a apoyar. Ya lo hicimos, uno tiene experiencia en esto. Entonces hay que mezclar experiencia con juventud. Acá hay muchos jóvenes que siguen pensando que la escuela monetarista ortodoxa es la solución a todo el problema inflacionario, por ejemplo, y ya está demostrado que no, que el problema inflacionario no solo es monetario, de política de tasa de interés, sino de crecimiento. O sea, ellos se han quedado en secar el mercado, sí, lo que en un planteo haciendo. Claramente monetarista, sí. Punto. Que te puede servir por 2 meses, pero si esto se va a mantener en el largo plazo, volvemos a tener el año que viene un serio problema, y en medio de las elecciones. Es decir, esto hay que evitarlo. Y se puede evitar. Ahora, yo sigo insistiendo en estas cosas que son casi verdades de perogrullo, ¿no? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que la problemática de un país, gente que viene del sector privado, que viene de los grupos empresarios, ¿no? Que se supone que conoce estas cuestiones, yo creo que no se den cuenta que la cuestión yo creo sale que por la hay producción? un problema ideológico porque fueron educados en escuelas muy buenas de Estados Unidos y algunos de Inglaterra, donde esos modelos tienen vigencia o tenían vigencia justamente en Estados Unidos y en Europa, pero no en países como Argentina, donde tenés otra forma de acumular, otra forma de distribuir el ingreso. Tenés que ayornarte a lo que es el país. Vos podés ser un gran econometrista, un gran economista, yo te puedo hacer el mejor modelo de equilibrio macroeconómico que quieras para la Argentina, pero si adentro de ese equilibrio no incluyo a la gente, al crecimiento, a la industria, al desarrollo, no hay ningún plan económico sustentable, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y al tema del consumo, el consumo acá tiene una consumo caída es el espectacular. 80% de nuestro Producto Bruto Interno en consumo, y está cayendo al 6-7% este año. Es una caída de muy pocos precedentes, salvo en crisis terminales, pero no como en la actualidad. La industria el último mes cayó un 11%. Estamos en una situación muy delicada. Y lamentablemente toda la sensación de que en los meses próximos el tema se va a complicar. Mira, vamos a tener 5 o 6 meses de más caída todavía de la actividad económica,
Y después se apunta mucho, ahora el que apunta es el Fondo Monetario, porque la verdad es el que maneja la política económica argentina. Yo estuve reunido hace un par de días con ellos. Ellos le apuestan mucho al campo. Dicen que ya para fines del segundo trimestre del año que viene se va a ver una lenta mejora por el campo. Bienvenido sea, es cierto, ojalá que el campo, porque es el que genera divisas en la Argentina, pero ojo que ya con el campo solo no alcanza. El campo va a servir para mucho, como siempre el campo va a ponerle energía y va a generar los dólares, y bienvenido sea, pero ojo que es necesario, pero no es suficiente. Donaldo Piñanelli, muchísimas gracias. Yo te voy a tener que invitar a vos de acá a 4 o 5 meses, ¿no? Muy bien, con la esperanza mía y seguramente tuya de que podamos dar otro informe, sí. ¿no? No sé si con la visualización de otro gobierno o con este gobierno que haya caído en realidades más intensas. Ojalá. Yo, si hacemos bien las cosas y buscamos consensos, soy más optimista de lo que muchos creen. Gracias, Aldo. Muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.